Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde. Es momento de hablar de la situación sucedida en Salta, ¿no? Como lo decíamos recién en los títulos, lo mencionábamos también en la apertura del Federal Modo Tarde, este acto que se ha politizado, la bronca de los gauchos por no poder realizar el homenaje a Güemes, el acto del presidente Alberto Fernández. Vamos a estar desde el lugar con un periodista hablando de la situación que allí sucede a partir de estas condiciones lamentables, ¿no? De un acto que debía ser recordatorio en primera instancia. El acto se suspende allí en Salta por condiciones sanitarias. Luego, cuando los gauchos y aquellos que iban a asistir al evento se vieron impedidos de hacerlo por esta cuestión que mencionábamos, luego surge la presencia del presidente Alberto Fernández, actos, militantes que asisten al acto, bueno, y allí empieza un poco este conflicto que se vio reflejado en imágenes como lo estamos mostrando. Vamos a recibir a nuestro compañero habitual de tareas, a Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Vamos a ver si nos escucha Guillermo para recibirlo y hablar del tema que estábamos planteando hace minutos nada más, la situación en Salta. Allí, como lo dicen los títulos, Fernández fue recibido con una protesta de vecinos. Cabezó un acto Alberto Fernández en Salta por el bicentenario del fallecimiento de Güemes. Vamos a ver si lo tenemos a Guillermo. Guillermo, ¿nos escuchás? Bien. Bueno, vamos a hablar con Matías Giliberti, periodista desde Salta. Matías, recibirte, agradecerte el contacto y la comunicación y la posibilidad de hablar en principio de esta situación que se ha nacionalizado, el conflicto allí con los vecinos de Salta, con el presidente y este acto que no se pudo realizar a Güemes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad ha sido, como bien lo decías vos, politizado este acto que en principio solía ser una fiesta del pueblo en la que se juntaban, era una mixtura entre las tradiciones y la población en general, ¿no? Este acto que en años anteriores, ya en 2019 fue la última edición, que se pudo compartir con todas las tradiciones netamente dichas. En esta edición 2021 la política se ha metido claramente, y no para bien, tenemos que decirlo, lamentablemente se han dado situaciones muy particulares. Como lo marcabas hace un rato, perfectamente lo dejaste en claro, este tipo de eventos se empezaron a suspender ya hace un mes atrás. Se empezaba a hablar de que no se iban a realizar de la manera habitual por la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Salta, ¿no? Hoy tuvimos más de 700 casos, una cantidad también considerable de fallecidos, la capacidad de camas en terapia intensiva ocupadas a un nivel realmente alarmante. Bueno, en este marco se organizan estos eventos con la presencia del presidente Alberto Fernández, y uno dice, está bien, participa de estos homenajes en honor al máximo héroe que tenemos los salteños, Martín Miguel de Güemes. Participa porque es el bicentenario, es una fecha realmente importante, vienen todos sus ministros, y hasta ahí el panorama parecía no estar enrarecido. Pero ¿qué pasa? Minutos antes de que empezara la llamada Guardia Bajo las Estrellas, que es la primera parte de los tradicionales homenajes que se hacen a Güemes, que se realiza justo a la medianoche, cuando arranca este 17 de junio, minutos antes de que esto ocurriera, el vallado, que era realmente considerable, cerrando el monumento a Güemes, para que se den más o menos una idea, cerca de un lugar muy turístico, el Cerro San Bernardo, cerrando varias cuadras a la redonda con gran presencia policial. No podían acceder incluso periodistas que no estuvieran acreditados. Matías, por cuestiones, sí. Dame unos segundos, vamos a recibir a nuestro compañero que se sume también a la charla contigo, a Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Ezequiel, ¿cómo te va? Matías, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Matías, continúa nomás. Gracias. Bueno, y lo que decía, ahí justo en pantalla estaba mostrando el momento en el que ingresa a través de este vallado una columna de militantes de la corriente clasista y combativa. Y uno se pregunta, ¿qué hace este tipo de personas pasando a una zona en la que en teoría no podía pasar el pueblo? Bueno, esta mañana habló el gobernador Gustavo Sáenz refiriendo que esta columna de militantes habría sido convocada y habría tenido el permiso oficial de algún funcionario de Nación. Un poco deslindando esta responsabilidad, claro, en medio uno se preguntará también qué pasa con el Ministerio de Seguridad de Salta, bueno, diferentes cuestiones que quedaran ahí. Lo que dijo el gobernador, que va a pedir que se investigue quién dejó que pasaran estas personas. Y del otro lado del vallado, mientras estaba el presidente y las demás autoridades
llevando a cabo los actos en honor a Güemes, empezó a juntarse gente. Ya se habían convocado en redes sociales en horas previas y fueron aproximadamente más de 250 personas que con bocinas, cacerolas, ponchos y banderas pidieron a viva voz que se fuera el presidente. Fue realmente un momento muy tenso, que se mezcló también un poco con el reclamo. Recuerden que Salta es una provincia que ha rechazado la ley del aborto. Bueno, se han mezclado este tipo de cuestiones, la política, la corrupción. Se han mezclado diferentes reclamos en esta columna que ha escrachado, vale decirlo, al presidente Alberto Fernández. Y hoy la ciudad casi sitiada, lo que es el centro, mucha presencia policial, vallado, fuerzas nacionales, para proteger de cierta manera la presencia del presidente Alberto Fernández y los funcionarios en la segunda etapa ya de los actos más protocolares que se han dado en la Catedral Basílica con el Te Deum, y después en el monumento. Ahí ustedes veían el discurso de Alberto Fernández a los pies del monumento que honra a Güemes. Guillermo. Sí, me interesaba proponer una referencia histórica respecto de este tipo de actos, con un episodio que ocurrió en Río Cuarto en 1986. Me estoy yendo mucho hacia atrás, pero se cumplía en ese momento el bicentenario de la fundación de la Villa de la Concepción del Río Cuarto y venía el presidente Raúl Alfonsín. Eran otros tiempos. Alfonsín, que tenía muchos problemas económicos y que había decidido un recorte presupuestario. Y en aquel momento la ciudad de Río Cuarto festejaba el bicentenario, pero los estudiantes universitarios fuimos en protesta, fuimos porque estaba ahí yo, siendo estudiante universitario, y surgió un debate muy parecido a este, ¿no? Respecto de si una situación neutraliza la otra. En aquel momento fue la famosa Plaza de los Nenes de Papá. ¿Se acuerdan ustedes? La Plaza de los Nenes de Papá, que dijo Raúl Alfonsín, vienen aquí a reprochar como si fueran nenes de papá. A mí no me molesta que la política se meta en estas celebraciones. Creo que es inevitable, a favor o en contra, ¿no? de una situación que es conmemorativa. Lo que pasa en la gente cuando se expresa legítimamente, hay que respetarlo, por más que algunos digan, bueno, aquí no hay que partidizar un hecho en donde se rescata la figura de Güemes, que por otra parte, y esto le quiero preguntar a Matías, tiene más de una lectura. ¿Cuál es la lectura que hacen los salteños de la figura de Güemes? Porque se lo presenta como el héroe que ofreció la resistencia para evitar que los realistas volvieran a hacerse de la incipiente revolución de nuestro país. Pero también fue una figura que se puso en la vereda enfrente de la oligarquía salteña, repudió y criticó, cuestionó a muchos de los que ahora lo usan a Güemes como estandarte, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se hace en Salta de Güemes, Matías? Es muy correcto lo que decís, Guillermo. Pasa esto que, como lo decía, uno habla de Güemes y habla de tradición, de pueblo, de esta conexión de la historia, siempre defendiendo a los más vulnerables de la sociedad. Uno piensa en esa imagen, luego, claro, no solamente las figuras políticas, también la oligarquía, de cierta manera, se ha ido apropiando de esto, ¿no? Bueno, los fortines gauchos, si bien es cierto que están compuestos por gente de campo, también son manejados por gente, vamos a decirle, doble apellido. Entonces se mezcla un poco esto. Este año en particular ha dejado muy en claro que la fiesta de Güemes, más que fiesta, los actos, el honor, la honra al héroe gaucho, ha sido utilizado más que nada por este sector, ¿no? Que parece estar un poco más arriba en la sociedad y dejando fuera al pueblo. Es la lectura como lo decías. Ha ido cambiando esto. Decía hoy el gobernador Sáenz, si el general estuviera vivo y viera a la Argentina dividida, realmente se pondría muy triste. Y creo que pensando en cómo imaginaría este momento el general Güemes, realmente no estaría muy contento, ¿no?, de ver lo que pasó este año. Matías, ¿qué otros conceptos dejó la visita del presidente Alberto Fernández allí a Salta? Bueno, pensando en lo que puede llegar a ser las elecciones de los próximos meses, nacionales y a nivel local, pareciera ser que hay un disgusto generalizado con el gobierno nacional.
por lo menos en este microclima que puede ser Salta, que aporta poco porcentaje al electorado nacional, da la impresión que hay una tensión hacia el gobierno nacional, que hay un rechazo generalizado o en gran parte de la sociedad hacia la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que las medidas que se han ido tomando, que afectan a Salta como las demás provincias, a Córdoba, a Buenos Aires, no han sido las mejores, no han sido acertadas, y hay un derrotero de equivocaciones tal vez que se lo han hecho marcar. Da esa impresión. Por otro lado también, de cierto modo, la esperanza de saber que esta pandemia, con la vacunación, con la aceleración de esta campaña, puede llegar a terminarse antes. Son las impresiones tal vez muy a grosso modo, ¿no?, que podemos captar de esta visita del presidente. La otra consulta estaba vinculada, referenciada al avance de la vacunación allí en tu provincia, Matías. ¿En qué etapa están? Bueno, somos, afortunadamente, quiero decirlo, la primera provincia que ya empezó a vacunar a personas mayores de 25 años. Sí, en la misma semana se han habilitado los preturnos, esta web que toma los datos de las diferentes personas, para mayores de 18. De 18 en adelante sin comorbilidades, es decir, que no tengan enfermedades previas, que no pertenezcan a grupos esenciales ni de riesgo. Ya ha empezado a vacunarse entonces a personas mayores de 25 años. Aproximadamente hoy surgió un informe que dice que unas 40 personas, o 40% de las personas que se anotaron en este rango etario, ya tendrían la primera dosis al menos de la vacuna AstraZeneca, que es la que más ha llegado, bueno, como en casi todas partes del país. Va avanzando aceleradamente en las últimas 2 semanas, hay que decirlo. También pasa que al haber mucha cantidad de casos diarios en las últimas 2 semanas, sucede que hay personas que no pueden acceder porque tienen que esperar 3 meses aproximadamente para darse la primera dosis. Entonces, las cifras son altas, pero también hay cifras altas de contagio. Hay una cifra unos números que andan dando vuelta, que hablan aproximadamente de un 30-32% de la población salteña que ya ha recibido la vacuna. Guillermo. Una referencia de lo que observé en el discurso del presidente, que estuvo muy cuidadoso a la hora de no salirse del libreto, que incluso hizo algo que frecuentemente no hace, tal vez por el traspié que con la visita del presidente de España produjo en su discurso. Tenía buena parte del discurso escrito y planteó en repetidas oportunidades la necesidad de la unidad. Creo que también sabía que iba a un terreno que políticamente no le es favorable, ¿no? Una provincia que no tiene con el gobierno nacional una sintonía política, como si viniera a Córdoba, y aquí también tendría mucha oposición. Me parece que esos son 2 subrayados de una especial dedicación a tratar de no ampliar ese nivel de rechazo. Es la percepción que yo tengo siguiendo lo que escuché esta mañana en el discurso. No sé si eso se percibió, Matías, allí. Sí, yo creo que en primera parte también tuvo que ver con el calibre de los actos que ocurrían, ¿no? Una fecha patria, por ahí no era el momento de entrar de lleno con el discurso político, ha sido más cuidadoso. En algún momento empezó a mencionar los afrodescendientes, pero como que frenó de golpe, ¿no? Me parece que ahí se dio cuenta que tal vez podía llegar a entrar en un terreno medio pantanoso y corrigió y siguió insistiendo más con la cuestión histórica. Ha sido un poco más cauto, en cierta manera, bueno, tal vez como para bajar la tensión que le ha generado el discurso frente al presidente de España. Bien. Bueno, Matías, agradecerte el tiempo y la posibilidad de que nos comentes la fotografía de lo que sucedió allí en tu provincia. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Por favor, un placer. Guille, me quedaba pensando en esto, ¿no?, que hablabas al comienzo respecto a este revisionismo cultural, condiciones que se dan en actos de estas características y lo politizado, ¿no?, de actos que tienen que ver con momentos históricos de la Argentina, bueno, y situaciones tan confusas y tan mezcladas. Sí, es muy difícil saber a la distancia, Ezequiel, cómo es el ADN de la sociedad salteña, ¿no? No quisiera yo avanzar con definiciones sin tener al menos otros elementos, porque el presente también va construyendo un estado de opinión. ¿Y cuál es el rol de los medios? Tampoco me gusta establecer diagnósticos a kilómetros de distancia. Sí creo que
la figura de Güemes, que como lo acaba de contar Matías, es utilizada como estandarte de los sectores acomodados de Salta. En la historia, Güemes se plantó frente a esos sectores, ¿no? Efectivamente, los hubiera repudiado por la desigualdad que hoy tiene la provincia de Salta. Y que eso es evidente. Pero bueno, cada pueblo va construyendo la figura y la utilización de esa figura de acuerdo con las necesidades coyunturales del momento. Aquí hay, por supuesto, de manera inevitable, un presente que cataliza los acontecimientos históricos. Y somos dados, los argentinos en general, no puedo avanzar sobre la particular manera de hacerlo en la provincia de Salta, de fragmentar la historia en beneficio de lo que nos conviene, ¿no? Y se torna, con el paso del tiempo, una figura como la de Martín Miguel de Güemes, ícono exactamente de lo contrario de lo que Güemes había planteado en su momento. Bueno, esas paradojas son no patrimonio exclusivo de los salteños, sino muy de los argentinos, ¿no? Totalmente. Guille, para cerrar, tengo la sensación y la realidad concreta también que se ha avanzado mucho con el tema vacunación, tema pandemia en Argentina. Estas últimas semanas ha habido un avance muy importante, ¿no? Sí, pero da la impresión también que eso no alcanza, Ezequiel, ¿no? Que siempre vamos a tener una línea de reproche, porque ahora se está reprochando que no venga una vacuna y que vinieron otras. Bueno, a mí lo que más me preocupa no es ese discurso instalado, porque evidentemente hay una utilización electoralista de la pandemia que no se va a poder evitar y que no se va a poder salir de esa encerrona, sino que lo más importante es la cuestión sanitaria. Están bajando los casos, pero no alcanza, Ezequiel, la verdad que no alcanza. Los números de hoy, casi 24.000 casos, son 500, 600 muertes todos los días, son números muy duros, pero muy duros para nuestro país, por más que no estemos en los 35.000. Claro. Sí. De la semana anterior son 10.000 casos menos, que no es poco, pero es una meseta muy alta. Y ver cómo sigue Córdoba, ¿no? También. Bueno, hoy hay anuncios, por lo menos así lo ha planteado el área de difusión del gobierno de la provincia de Córdoba. Los ministros van a anunciar qué va a pasar en Córdoba. Es muy posible, Ezequiel, que nos tengamos que acostumbrar a una dinámica de intermitencia. No tengo elementos para afirmarlo, pero es muy posible que tengamos 15 días de flexibilizaciones y veamos si relaja un poco el sistema, y eso es posible que también nos vuelva, si los números suban otra vez, a otras restricciones. Bueno, aquí hay un juego de ida y vuelta que esperemos los anuncios, pero es muy posible que comience a darse. La multisectorial de la salud ha emitido esta semana un durísimo documento en el que califica a Córdoba en capital nacional del COVID. Parece una figura apelando a tantas veces que los cordobeses nos sentimos capitales nacionales de determinadas cosas. Bueno, veremos también el anuncio, el alcance de esas medidas y que puede, desde este punto de vista, establecerse como lógica sanitaria. Hasta las 20 no lo vamos a saber porque esto se está decidiendo por estas horas, pero Córdoba es un distrito que tiene muchos problemas si se lo mira en el concierto nacional. Pero como lo acaba de decir el colega desde Salta, está bien complicado todo el país, está bien complicado. Hoy los números mejores son los de la capital federal, que hoy está anunciando la reapertura de la actividad de las salas de cine y teatro con un aforo del 30%. Bueno, aquí estamos lejos de eso porque los números en nuestra provincia son muy gravosos respecto de lo que está sucediendo en otros lugares del país. Esto es parte de por qué no se tomó en su momento medidas que fueran conjuntas para no estar, pareciera que estuviéramos fuera de tempo el AMBA con el resto de la Argentina. Y a esta altura de las circunstancias, y por eso a mí me resulta de
mucho reproche no tener una ley que automáticamente, con determinados números, sin que la política intervenga y la especulación electoral salga a flote, podamos establecer medidas sanitarias que no dependen de la ideología ni del partido político, ni del gobernante, ni de sus pretensiones, ni de sus proyecciones personales, sino que depende del cuadro sanitario. Bueno, esa ley no se ha podido conseguir en el Parlamento y lamentablemente hoy estamos a merced de decisiones políticas que son, por supuesto, siempre impregnadas por la conveniencia coyuntural del momento y no se tiene en cuenta necesariamente la demanda sanitaria del momento, que es lo que debiera importar. Totalmente. Guillermo, muchas gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.